Las 15 personas más inteligentes de la historia. La inteligencia siempre ha sido un papel fundamental entre nosotros. Por ello en este vídeo te hablaremos de las 15 personas más inteligentes de la historia. Puesto número 1. James Maxwell. James Maxwell fue uno de los personajes más importantes e influyentes de la física y del mundo. Vivió entre los años 1831 y 1879. Es conocido por haber agrupado la luz, el magnetismo y la electricidad. Pero su mayor logro fue haber formulado la teoría de la radiación electromagnética. De esta forma James Maxwell fue clasificado como el tercer físico más inteligente con entre los 190 y 205 puntos de cociente intelectual. Sin duda su historia deja sin palabras a cualquiera, y apenas estamos empezando. Si crees que nada te sorprenderá, espera porque seguimos. Puesto número 2. Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un astrónomo, matemático, físico y profesor italiano que vivió entre los años 1564 y 1642. Ejecutó diferentes observaciones precursoras de la astronomía moderna, y vaya que fue muy relevante para el momento, desarrollando la primera ley del movimiento y apoyo al sistema heliocéntrico que fue propuesto por Copérnico. De esta manera fue muy relevante su cooperación en la evolución del telescopio, ganándose así su puesto con un cociente intelectual entre los 180 y 200 puntos. Es increíble cómo la inteligencia puede llegar a funcionar en el ser humano. A partir de aquí pensamos, ¿hay más inteligencia en este mundo? Pues sí, sí la hay. Puesto número 3. Nikola Tesla. Un visionario de la física, como también un ingeniero e inventor que vivió entre los años 1856 y 1943. Nikola Tesla fue uno de los personajes de la ingeniería eléctrica e ingeniería mecánica que aportó de sobremanera en el campo de la electromagnética. Sus aportaciones variaron mucho a lo largo de los años, pero fue conocido por haber participado y contribuido en los sistemas modernos usados en la corriente alterna, motor asíncrono, campo magnético rotativo, radio y tecnología inalámbrica. Asimismo, su cociente intelectual se sitúa entre los 160 y 310 puntos, ganándose así su puesto de una manera exorbitante. Puesto número 4. Francis Galton. Denominado el padre de la eugenesia, Francis Galton fue un meteorólogo, geógrafo, eugenista y antropólogo que vivió entre los años 1822 y 1911. Mayormente conocido en el mundo por sus investigaciones e intereses en el campo de la inteligencia humana, como también por fijar las ideas y conceptos administrativos sobre correlación y regresión. Francis Galton se encuentra denominado con un cociente intelectual de 200 puntos. Puesto número 5. William Shakespeare. Un increíble poeta y actor conocido mundialmente por su obra de teatro Romeo y Julieta. Fue uno de los escritores más destacados e importantes de su época con respecto a la literatura universal y la lengua inglesa. Se ha ganado su fama de manera exponencial con su obra de teatro recordada hasta los días actuales. Totalmente excepcional, pero no tanto como su cociente intelectual situado en los 210 puntos. Poeta y actor en un mismo ser. Puesto número 6. Hipatia de Alejandría. Un personaje histórico pero también con un trágico final. Hipatia de Alejandría fue una maestra y filósofa que vivió entre los años 370 a 415. Caracterizada por haber sido una de las primeras mujeres con un cerebro increíble para la matemática y la astronomía. Tanto fue así que a medida que avanzaba sus enseñanzas esto le creó enemigos, de esta manera fue asesinada por los cristianos. Con un cociente intelectual entre los 170 y 210 puntos. Fue un final doloroso para la historia, tan doloroso que significó para muchos un sinfín de posibilidades. Puesto número 7. Marie Curie. ¿Te has preguntado alguna vez cuál fue la primera mujer en ganar un premio Nobel? Galardonada con 2 premios Nobel por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, Marie Curie y sus aportaciones estuvieron presentes entre los años 1867 y 1934. Ganadora de 2 premios Nobel en diferentes áreas como la química y la física,
siendo también la primera mujer en ganar un premio Nobel en la historia. Por ello, la hace una de las mujeres más importantes hasta estos tiempos. Este personaje fue considerado el exponente y madre de la física moderna, con un cociente intelectual situado entre 180 y 200 puntos. Puesto número 8. Carl Gauss. Con un nombre peculiar, una historia que da para hablar, y conocido por haber formulado uno de los aportes más valiosos y significativos de la historia. Carl Gauss fue un físico, astrónomo y matemático que vivió entre los años 1777 y 1855. Carl Gauss consiguió formular y agrupar el teorema de Gauss, el cual está considerado como una de las contribuciones más cruciales en el campo de la electromagnética. Lo increíble de este personaje es que se especula que su cociente intelectual podría rondar de 250 a 300 puntos. Algo que parecería inhumano o hasta de ciencia ficción. Definitivamente, inteligencia pura. Puesto número 9. Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico es el personaje que cambió la percepción de lo que se pensaba del sistema solar. Fue un astrónomo polaco considerado fundador de la astronomía moderna. Expresó al mundo su perspectiva con la teoría heliocéntrica, donde se refleja que son los planetas los que dan vueltas alrededor del Sol. Creador y causante de un montón de tesis que ayudaron a explicar un poco mejor la cosmología en su totalidad. Nicolás Copérnico siempre fue un hombre que nadó contracorriente, pero aún así, siempre supo cómo expresar sus ideas llamativamente, por lo que se llevó su buen título como uno de los hombres más inteligentes del mundo. Si no esperabas mucho, su cociente intelectual oscila entre los 160 y 200 puntos. Puesto número 10. Isaac Newton. Vamos ahora con un protagonista de la historia conocido por todo el mundo, y teniendo una increíble popularidad hasta el día de hoy. Isaac Newton, uno de los personajes más relevantes entre 1642 a 1727 y hasta la actualidad. Ganándose su título como el mejor de todos los tiempos, considerado así por muchos, aportó significativamente a la ciencia con su ley de la gravedad universal. Asimismo, su cociente intelectual se encuentra situado entre los 190 y 200 puntos. Isaac Newton siempre demostró una capacidad intelectual superior y adelantada a su época. Es tan difícil de creer como sus majestuosas frases que quedaron para la historia. Puesto número 11. Leonardo da Vinci. Un hombre de diferentes aptitudes, aspectos y facetas. Leonardo da Vinci fue un artista y científico que aportó muchísimo a la humanidad, en el nicho del arte y la ciencia, entre 1452 y 1519. Adelantado a su época, no hay ni un rincón donde da Vinci no haya explorado. Sus obras más reconocidas fueron La Gioconda, La Última Cena y la más famosa, El hombre de Vitruvio. Estudiando su biografía e inteligencia, se considera que el cociente intelectual de Leonardo da Vinci se encuentra situado entre los 180 y 220 puntos. Un artista fascinante que influyó e inspiró hasta el día de hoy. Lo experimental y polifacético siempre es una buena opción de innovación. Puesto número 12. Johann Wolfgang von Goethe. Fue un literario alemán considerado como el escritor más importante de la lengua alemana, que aportó su inteligencia y literatura entre los años 1749 y 1832. Unas de sus obras más importantes fueron Las penas del joven Walter, Las afinidades selectivas, Fausto, La teoría de los colores, y su novela Wilhelm Meister, que fue estimada por Arthur Schopenhauer y la consideró como una de las mejores novelas de toda la historia. No es una puntuación correcta, pero su cociente intelectual se estima entre los 210 y 255 puntos. Puesto número 13. Terence Tao. Con solo 24 años, logró ser facultativo de la Universidad de California, en Los Ángeles. Algo totalmente increíble en la época de los años 1975 en adelante. Fue premiado durante toda su carrera y fueron visibles sus capacidades intelectuales desde pequeño. Alguien con un don así tiene una increíble responsabilidad en la vida. Hasta la fecha sigue dando que hablar en diferentes nichos, y en el 2020 fue predilecto como australiano del año.
Su cociente intelectual se encuentra situado entre 211 y 233 puntos. Puesto número 14. Edith Stein. La mujer judía con el cociente intelectual más propenso y superior, seleccionada como inventora maestra en la International Business Machines Corporation. Edith Stein, con solo 5 años ya alcanzaba un cociente intelectual de 205 puntos. Algo totalmente inusual e increíble para la actualidad. Edith Stein terminó la universidad con la increíble edad de 12 años, de esta manera logró situarse como una de las mujeres más inteligentes del mundo. Denominada como Proyecto Edith Stein, su padre la consideró como un ser humano perfecto. Edith Stein dio siempre de qué hablar. Tanto es así, que hasta la fecha su cociente intelectual oscila entre los 202 a 205 puntos. Puesto número 15. Albert Einstein. ¿Qué no se ha podido hablar de este hombre que ya no se haya hablado en el mundo? Albert Einstein, considerado por muchos como un genio devoto, fue un científico que aportó en extremo a la historia de la ciencia entre 1879 y 1955. Hizo muchas aportaciones a lo largo de los años, pero la más reconocida, famosa e importante de todas ellas, fue la ecuación que vincula la energía con la masa. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y no olvidemos la teoría de la relatividad. Su cociente intelectual es predominante e impresionante, oscilando entre los 205 y 255 puntos. Definitivamente la inteligencia siempre dará que hablar. Estos personajes fueron los más dominantes de la historia. Para la inteligencia solamente necesitamos aprenderla y enseñarnos a nosotros mismos, que los únicos limitantes somos nosotros. El día de mañana puedes llegar a ser una de las 15 personas más inteligentes de la historia. Así que no lo pienses y ponte a prueba. No olvides dar like y suscribirte si te gusta el contenido.